Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Vamos a dar un par de minutitos mientras se conectan otras compañeras y compañeros.
somos individuos que tenemos nuestra forma de percibir el mundo, tenemos nuestras creencias, nuestras costumbres, tenemos nuestras actitudes, y eso define nuestro comportamiento. Entonces, el comportamiento en esa necesaria relacionamiento que tenemos que tener con el resto de las personas, ¿sí? Pero fíjese, Maritza, que no sé el momento en que se queda y no puedo volver yo atrás, digamos, en un proceso en el cual estamos hablando de muchos aspectos. Así es de que pongámonos, sí, yo le comprendo perfectamente y lamento que a veces tengamos este tipo de fallas y tenemos que estar perceptibles a eso. Así es de que cierre su micrófono, por favor, y continuamos, ¿eh? Porque, y disculpe, vamos a entrar posteriormente a esta pequeña introducción, digamos, que ya no es tan pequeña, ya la prolongué un poquito, a analizar un caso y hacia eso vamos ahorita. Entonces, estábamos en la cuestión de que el nivel de confianza que logramos va a hacer que entendamos a las demás personas y tenemos que, como les digo, esa capacidad de ser neutrales y no interpretar situaciones de acuerdo a la percepción que nosotros tenemos del mundo. O sea, yo puedo tener un contexto de crianza donde me fomentaron valores religiosos, pero yo no puedo meter el paquete religioso en un aspecto clínico, ¿verdad? Yo no puedo criticar a una persona por ser atea o por ser radical en algún tipo de creencia. O sea, entonces, la parte política, la parte religiosa, la parte económica, la parte de las relaciones, cómo se maneja todo eso dentro de una estructura tan variable en, en el campo de la humanidad. O sea, pertenecemos al área rural, pertenecemos al área urbana, el área urbano marginal, somos migrantes, somos padres, somos hijos, tenemos un nivel de formación diferente, ¿verdad? O sea, no tuvimos oportunidades y podemos estar hasta en el ámbito del analfabetismo. Pude haber cumplido algunos grados de primaria, tuve la oportunidad de formarme profesionalmente y tener un título y tener hasta una maestría. Trabajo, no trabajo, desde cuándo no trabajo. Soy dependiente, otros dependen de mí. Vivo en Guatemala, soy extranjero, vivo fuera del país. He vivido fuera, interactúo con personas de otras nacionalidades o de otro tipo de culturas. O sea, en el marco en el contexto, digamos, más cercano nuestro, la interculturalidad que tiene Guatemala es impresionante. O sea, tenemos 23 idiomas, 23 o 24 idiomas diferentes. Y no solo es el idioma la diferencia, es el aspecto cultural. O sea, somos un país multicultural, multilingüístico, y dentro de todo eso tenemos esas variantes enormes. Tenemos diferenciaciones muy claras en el aspecto clasista. O sea, somos países que hemos estado tachados por ser un país clasista. Entonces, clases muy diferenciadas, estigmas, marginamos a las personas. Entonces, no podemos entrar, como les digo, en contextos estrictos, porque si mi visión, mi enfoque terapéutico, clínico, va a estar, digamos, dominado por una de estas creencias y de estas costumbres que yo tengo, ahí ya voy mal. Porque entonces
si yo soy un religioso extremo y me voy a dedicar a lo clínico y me va a ir una persona con una, digamos, una preferencia sexual diferente a la que expresa la Biblia o el libro que yo tengo de base en mi formación religiosa, entonces ahí ya voy mal, porque voy a juzgar a esta persona y la voy a empezar a juzgar mal y la voy a tratar de orientar y tratar de acuerdo a mis creencias, a mis percepciones. Y eso no es lo centrado que se debe trabajar en aspectos de la... Y esos son solo ejemplos, así como les digo, muy tomados del aire, que ustedes van a confrontar. Ustedes van a tener ese desafío en el día al día, en el día a día, con cada persona con las que ustedes interactúen, con cada persona que busque su ayuda. Entonces, deben de tener una neutralidad impresionante y hay cosas que vamos a escuchar dentro de la parte clínica que son desagradables a mi manera de verlo. Recuérdense que, por ejemplo, nosotros somos ya adultos, somos personas que tenemos un trayecto, tenemos una experiencia y eso nos va a ser diferentes. Entonces, y de acuerdo al campo al que me voy a dedicar, yo como adulto voy a tener que desaprender cosas que aprendí en mi trayecto de vida. Y desaprender es más difícil que aprender. Aprender algo nuevo es relativamente sencillo, de acuerdo a la situación que uno quiera, al contexto en el que uno quiera estar. Pero desaprender a hacer algo que durante 20, 30, 40, 50 años lo he hecho y decir, yo así soy y qué, no puedo cambiar. Entonces, desaprender algo es bien complicado. Y se los hablo yo dentro del ámbito de trabajo de la medicina, digamos, y que se aplica en la salud mental. Por ejemplo, en programas que he trabajado durante varias décadas, solo el hecho de cambiar la forma en que se lava las manos una persona. O sea, eso a nosotros en salud pública nos ha costado infinidad de inversión en tiempo, hasta que las personas han entendido cómo se deben lavar las manos. Solo la técnica de lavado de las manos y aparte es en qué momento se tiene que lavar las manos. Entonces, tiene que desaprender la forma en que lo hizo y desaprenderlo también de acuerdo a las condiciones en que se vive, porque no todos tienen la bendición de abrir un grifo y tener un chorro de agua y tener jabón y poder lavarse las manos antes de cada comida, después de ir al baño, antes de ir al baño, después de cambiar al bebé, después de haber manipulado ciertas cosas, antes de manipular alimentos, la técnica cómo debe ser, me debo enjuagar las manos, con qué cantidad de jabón, cómo las tengo que desaguar, cómo las tengo que secar. Entonces, en una actividad tan sencilla que parece, eh, eh, cambiarla para que tenga el efecto que nosotros necesitamos en la salud pública de prevenir enfermedades así se le llaman, enfermedades prevenibles. O sea, yo puedo evitar que mi hijo se enferme continuamente de desnutrición y que ese círculo vicioso lo esté desnutriendo. Entonces, yo puedo evitar transmisión de enfermedades respiratorias en el contexto de COVID que tenemos ahorita solo con la técnica de lavado de manos y con el momento apropiado para lavarme las manos. Entonces, si tan solo con el lavado de manos y el uso adecuado de la mascarilla nosotros podríamos hacer maravillas en la prevención del COVID. Pero no estamos acostumbrados a eso. O sea, entramos a la casa y lo primero que hacemos es abrazar a nuestros niños o abrazar a nuestros padres, besarlos y todo. Y no nos hemos lavado las manos. Y hemos estado de repente en transporte público, donde todo el mundo pone sus manos para agarrarse y no caerse. Hemos tocado papeles en nuestra oficina. Hemos tocado cualquier cantidad de cosas.
y llegamos con las manos sucias. Entonces, la cultura que hemos construido en cada uno de nosotros es difícil posteriormente de cambiarla. Entonces, en programas estos de lavado de manos, una de las acciones que a nosotros nos dio mejor resultado fue cambiar la actitud de los niños, cambiar la práctica que tenían los niños en el lavado de manos. Como les digo, sigo con esto del lavado de manos, pero puede aplicarse a cualquier cosa. Puede aplicarse al hábito alimenticio, puede aplicarse al hacer ejercicio, etcétera. Pero la técnica de lavado de las manos nosotros se la enseñamos a los niños. Entonces, el niño aprende cómo lavarse las manos. El adulto tiene que desaprender cómo lo hacía y aprender nuevamente cómo hacerlo. Entonces, son dos pasos diferentes. Y quitar la idea, es que así lo he hecho yo por muchos años y no ha pasado nada. Lo que pasa es que no ha sido cuidadoso en observar las consecuencias que tiene una mala práctica en relación al comportamiento, actitud que podemos tener nosotros. Entonces, así sucede con las personas. Entonces, el así soy, el así ha sido mi familia, esto es algo que lo traemos desde siempre. Entonces, esas situaciones, cambiarlas es muy complicado. Entonces, vivimos en un contexto donde marginamos a las personas, ¿verdad? Las tachamos y las marginamos. Aquí el cumplimiento de los derechos humanos no es satisfactorio para nada. Entonces, tenemos esos grandes prejuicios que en la salud mental, como servidores, como proveedores del servicio, tenemos que irnos quitando el prejuicio, porque si no, vamos a catalogar y encasillar a las personas y ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy de mente abierta en esto y cambiar. Entonces, la práctica, la confianza que ustedes tienen que lograr con su paciente va a ser en base a conversación. Yo he tenido N experiencias en el ámbito de mi trabajo con ver la forma como los colegas de la salud, tanto médicos como psicólogos, nutricionistas, abordan a una persona. Entonces, ahí, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver a médicos que ni siquiera levantan la cabeza y están viendo el expediente de la persona, la están interrogando, están anotando y ni siquiera la han visto a los ojos, ¿no? Y luego hacen una receta y se la dan y no interactúan con las personas. Y en el ámbito de la salud mental esto no puede ser. Ustedes tienen que interactuar, ustedes tienen que romper un sinfín de barreras propias y de la persona para poder tener una interacción de confianza donde van a profundizar ese análisis individual que no se da en una primera ocasión, en muchos casos, ¿verdad? Entonces, crear esos lazos es un arte. Entonces, si ustedes están metidos, y por favor no me vayan a tomar a mal a esto, están metidos en eso y tienen una radicalidad en alguna forma de pensar, consideren bien si están en la carrera apropiada. Considérenlo, porque si no, van a sufrir mucho o van a hacer sufrir a otras personas por una mala intervención. Y lo mismo es, por ejemplo, en el campo de la medicina. Si yo no tengo una habilidad psicomotriz fina, ¿por qué voy a ser cirujano si tengo yo problemas para eso? O sea, voy a hacer más daño que beneficio. O sea, voy a perder tiempo en mi carrera cuando yo sé que no voy a lograr ejercerla con los criterios mínimos que se debería de hacer. Entonces, en este campo, como les digo,
vivimos en un país donde no se le da la importancia a la salud mental. eh, no nos, eh, tal vez en nuestra formación, a muchos de los formadores, digamos, han trabajado en el ámbito muy de escritorio, muy poca práctica, o en un contexto cerrado, sin ver toda esa amplitud cultural que tenemos. Y, y entonces es un reto, es un reto para ustedes. Así es de que esto considérenlo, como digo, desde el interrogatorio que se deben ustedes de sentar. Hay personas que están leyendo un cuestionario sin lograr interactuar con la persona y lograr un nivel de confianza. Entonces, es como estar leyendo una receta, ¿verdad? Y leen las preguntas textuales tal y como están en el instrumento, y de repente la parte metodológica así es, pero hay formas de hacerlo. Y, y como les digo, la experiencia, la interacción que se deben de tener, se debe tener, eh, eh, es muy dependiente del interés que ustedes puedan tener, de ese nivel de formación. Va a depender no solo de los docentes con los que ustedes interactúen, sino que también de la, de la búsqueda propia de alternativas para que mi desempeño sea el mejor, ¿verdad? Que mis competencias sean las mejores. Así es de que esa es una parte introductoria en relación al abordaje clínico que tienen que tener. Entonces ustedes tienen que ir ahorita tomando de toda la parte teórica que han estado viendo y llevarlo a la práctica. Y la práctica muchas veces es analizar casos teóricos, ¿verdad?, que en el futuro se les pueden presentar. Entonces ustedes pueden ir haciendo esta asociación de conocimiento, rescate de la memoria, de los recuerdos, de todo eso que están almacenando durante sus estudios, y entonces saber cómo entrarle a los casos. Yo voy a pedirles que en su plataforma, en la semana 8, busquen algo que he publicado hoy temprano, que es un caso. Y nos vamos a dar, si les parece, 10 minutos para leer el caso, y luego retornamos a la, nos- re- re- nos- a la clase, y si quieren tienen visible ese caso, lo pueden imprimir o lo pueden tener en pantalla o como ustedes gusten. Pero vamos a ir dialogando sobre el caso. Y quiero que aquí sí sea eh, una actividad en la que ustedes sean más participativos y participativas. O sea, si ustedes no lo hacen, el ejercicio no nos va a funcionar. Y este tipo de ejercicio así se va a aplicar también en la tarea que vamos a dejar. Así es de que lean el caso, eh, y, y analícenlo en relación a la clase que vimos anteriormente, y vincúlenlo con las clases que ustedes han tenido de la parte clínica. Y yo no les estoy pidiendo ahorita que digan la dosificación de un medicamento, por ejemplo, en una persona. Eh, pero analicémoslo, y veamos cuál es la apreciación que ustedes tienen. Hay criterios ahí del DSM-5. Entonces, si usted identifica un criterio, anótelo, acuda a su DSM-5, vea esos criterios, y comentémoslos al retorno de la conversación, digamos, y así nos enriquecemos cada uno de la experiencia de todos. Así de que
eh, vean yo también lo voy a subir acá para que lo puedan leer acá. Y como les digo, lo pueden leer desde su plataforma, bajarlo y como les digo, a partir de que lo publique 10 minutos y luego lo discutimos. Entonces estamos en 7:38. Pongamos que lo termine de publicar a las 7:40. A las 7:50 ya estamos de vuelta, por favor, para discutirlo. ¿Estamos claros con el ejercicio? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en relación a todo lo que hemos platicado? Por favor. Ah, doctor, todo claro. Ok. Bueno, entonces denme un momentito para abrir el documento y lo dejamos para que lo puedan leer. Y el problema de tenerlo aquí es que no se ve totalmente el caso. ¿Lo logran leer ahí todos? Porque lo reduje, pero no sé si se aprecia bien Sí, se ve, doctor. Buenos Vale. días. Buenos días. Entonces, ya sea que lo bajen ustedes, o sea, que lo abran a través de su plataforma o ahí donde está expuesto, démonos 10 minutitos, ¿verdad? Lo leen, anotan sus apreciaciones, aspectos importantes y después lo vamos a ir a desmenuzar, ¿eh? Volvemos en 10 minutos entonces.
Ok, ya estamos. Y me confirmen, por favor, si me escuchan. Sí, doctor. Ok. ¿Quién se anima a empezar con el caso? Qué les parece el caso? Asociado, como les digo, a lo que vimos la semana pasada y a lo que ustedes han estado viendo con criterios diagnósticos. ¿Quieren que lo presentemos, que lo enfoquemos como para ir, vamos a ver? ¿Logran verlo ahí? Como, como presentación, digamos. Sí se ve, doctor. Ok. Bueno, ¿quién se anima? Leámoslo primero entonces. ¿Quién me ayuda a leerlo? Licenciado, Ok, dice caso de Ramona Contreras. Ramona, cuando tenía 20 años y solo había estado casada algunos meses, fue hospitalizada por primera vez debido a que su estado de ánimo había sido alocado e inapropiado, y su lenguaje era desafortunado y difícil de seguir. Había sido llevada para valoración después de ponerse pozos de café y cáscaras de naranja en la cabeza. Le contó al personal acerca de las cámaras de televisión que había en su closet y que la espiaban cada vez que tenía relaciones sexuales. Desde entonces había tenido varios cuadros adicionales separados a lo largo de 25 años. ok. ¿Alguien más que lea esta parte? Yo le apoyo, doctor. Por favor. Cada vez que se enfermaba, sus síntomas eran los mismos. En cada ocasión se recuperaba lo suficiente para regresar a casa con su esposo. Todas las mañanas el esposo de Ramona tenía que preparar una lista en donde le indicaba sus actividades del día. Incluso contenía la planeación de las comidas y las actividades de la cocina. Sin la lista, podía descubrir al llegar a casa que ella no había hecho nada en todo el día. La pareja no tenía hijos y sus amigos eran escasos. La valoración más reciente de Ramona se generó a partir de un cambio en sus planes de atención médica. Ok. Volvamos acá. ¿Quién empieza a desagregar aquí? Alguien que nos hable de cosas que les llama la atención y cómo lo irían clasificando, digamos, que de acuerdo a las características de lo que se describe de Ramona. Buenos días, doctor. Buenos días. A mí lo que me llamó la atención es que ella tomaba neurolípticos, pero neurolépticos son, perdón. Ajá. Sí, y esto es un fármaco que regula las emociones. Lo que Ok. aquí en el caso no indica es desde hace cuánto lo hacía, pero si tomaba ese fármaco más o menos sería como para una psicosis, un tipo de psicosis que ella padezca. Ok. Gracias, Catherine. Alguien que me hable específicamente, vamos a tomar en cuenta lo del tratamiento que habló Catherine ahorita y lo vamos a retomar posteriormente, ¿oye? Veamos aquí lo relevante de la primera diapositiva. ¿Ah? ¿Quién más me comenta? Doctor, yo lo que me llamó la atención es que presenta rasgos paranoides con delirios de persecución. Ok. Por lo de las cámaras que ella siente que están en su closet y que la observan, es un delirio de persecución. Bueno, es un delirio, ¿verdad? Es un delirio donde ella tiene una situación de esas.
Entonces aquí vemos, Doctor, yo veo que definitivamente ahí hay algún nivel de esquizofrenia y luego ella piensa que el closet puede estar embrujado, entonces está manejando ya ciertos trastornos esquizotípicos. ya, va, antes de irnos al diagnóstico, desgranemos la mazorca. O sea, veamos en esta primera diapositiva quién me resalta algo, cosas importantes que vea. La edad en que fue Los internada, síntomas, Vamos a ver Belsi. ¿Belsi? sí, que a los 20 años fue hospitalizada Ok, debido a su estado de ánimo, ¿eh? ok. Entonces, ¿y qué más en relación a la temporalidad? Dice en la última línea, desde entonces había tenido varios cuadros adicionales. Separado a Separados. lo largo de 25 años. Bueno, ahí hablamos de cuánto tiempo se ha estado haciendo esto. Entonces, en esquizofrenia, ¿de cuánto hablamos? Para llegar al diagnóstico. ¿Qué dice el DSM-5 en relación a la temporalidad del padecimiento para que entre a una clasificación? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Por más de 6 meses? Más de 6 meses. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que tener en esto a mano su DSM-5, ¿verdad? Porque están iniciando, entonces, igual nosotros los médicos tenemos un manual donde cada diagnóstico diferencial tenemos que ver qué criterios son los que se tienen, ¿verdad? No todo está en la mente. Entonces, cuando se llena un sinfín de criterios que el manual así lo indica, pues uno dice es tal y tal cosa. Entonces aquí estamos hablando naturalmente de una temporalidad que entra dentro del criterio, ¿verdad? Entonces, fue hospitalizada por primera vez, ¿verdad? Cuando tenía 20 años. ¿Por qué la hospitalizaron? Porque se puso café y cáscaras de naranja en la cabeza. Ahora, ¿eso qué es, Paola? ¿Qué? Eso fue por lo que la hospitalizaron por primera vez, lo que detonó de que la hayan llevado a hospitalización. Ahora, yo puedo tener un tratamiento para brillantar mi pelo con café o para teñirlo, ¿verdad? Costumbres que se tienen en algunos lados, tal vez Caribe y todo eso, que el compost de café lo utilizan para ese tipo de cosas. Pero cuando ya lo combinan con naranja, lo utilizan Sí, para espantar gatos y disculpe, me da animales. Sí, risa. mire. Es que lo que pasa es que sí es cierto lo que está diciendo usted de tratamientos de belleza, ¿verdad? Pero sí aquí dice también estado de ánimo alocado e inapropiado y desarticulado y difícil de seguir. Entonces sí, eso eran motivos para que se le pusiera atención, ¿verdad? Ok. Disculpe, Entonces, es que me dio risa la situación de que sí es cierto, uno se pone esas cosas en la cabeza. sí, está. Y en algunos, por ejemplo, los que promueven más cuestiones, reducir los químicos y promover las cuestiones biológicas, se tiñen, o sea, esos pozos de café, o sea, el compost, lo que queda del chingaste de café que queda, algunos lo utilizan para eso, lo utilizamos para abono, algunos lo usan hasta para exfoliante, lo usan para teñirse la piel también, ¿verdad? Entonces, en este caso, la combinación de lo que se está haciendo es algo que se utiliza para espantar animales, por ejemplo, de un jardín. Entonces, usted puede evitar que lleguen animales a arruinarle su jardín o su plantación. Entonces, nada que ver con tenerlo en el cabello, pero eso es un comportamiento fuera de lo habitual. Entonces, pero sí habla de su estado de ánimo alocado e inapropiado. O sea, ¿a qué se le llama alocado? ¿A qué se le llama inapropiado? Eso ya es en el contexto, como les digo, de la cultura. Pero ya hablar de estar bien alocado son conductas que no están fuera de
de lo que pareciera ser normal. O sea, inapropiado. O sea, inapropiado es hacer cosas dentro de momentos que no vienen al caso, ¿ah? O sea, su lenguaje era desarticulado y difícil de seguir. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo describen en el DSM-5? Discurso desorganizado. El discurso desorganizado. Entonces, ese es otro. Entonces, ahí lo van ustedes ya clasificando. Entonces, así había sido llevada para valoración después de ponerse pozos de café y cáscaras de naranja, como que fue la gota que derramó el vaso, ¿ah? Le contó, entonces ahí ya le cuenta a las personas con quien interactúa que hay cámaras de televisión vigilándola y principalmente cuando tiene relaciones sexuales. Entonces ahí hay delirio, como nos decía, ¿quién fue el que dijo lo del delirio? Ahí se me escapó, pero entonces hay cuestiones delirantes, hay ideas delirantes, ¿verdad? Ahora, vamos a la otra página. Deme un segundito que esto se trabó. ¿Quién lee ahí entonces? Si el que lea de una vez resalta qué es lo que va a leer en ese parrafito, ¿va? ¿Qué es lo que llama la atención? Vamos a ver a quién tengo en lista para que, ya que no hay voluntarios. Sandra Elizabeth. No está Sandra, solo está abierto el... Dani Ávila. Sí. Lea, Dani, las primeras líneas. Ok, dice, cada vez que se enfermaba, sus síntomas eran los mismos. En cada ocasión se recuperaba lo suficiente para regresar a casa con su esposo. Todas las mañanas el esposo de Ramona tenía que preparar una lista en donde le indicaba sus actividades del día. Incluso contenía la planeación de las comidas y las actividades de la cocina. Sin lista, podía descubrir al llegar a casa que ella no había hecho nada en todo el día. La pareja no tenía hijos y sus amigos eran escasos. La valoración más reciente de Ramona se generó a partir de un cambio en sus planes de atención médica. Ok. ¿Qué le llama la atención ahí? Como un criterio adicional a los que hemos hablado de la temporalidad, hemos hablado de los delirios, hemos hablado de un discurso desorganizado. Pues que el esposo le tenía que hacer una lista de las actividades que tenía que hacer. ¿Eso en qué cae Dani o alguien más que ayude a Dani? ¿Podía ser como pérdida de memoria? No, me fui muy lejos. No, Amnesia. ¿cómo? Sería amnesia. No, miren, el esposo les deja una lista para que ella haga todo lo que tiene que hacer. Y si no le deja la lista, cuando regresa ya no hace nada. O sea, ahí, ¿qué está sucediendo, digamos? Tiene dependencia. Hay una Sí. distorsión cognitiva por lo que veo, pero no sé cómo se clasifica exactamente ese. ¿Alguien tiene ahí su DSM-5? O sea, ¿Es un ahí síntoma negativo o no? La bulia. La bulia. O sea, ella no hace las cosas. O sea,
tiene que tener una guía para poder hacer las cosas. Entonces, el desinteresarse y el no hacer las cosas es eso. Entonces, la funcionalidad de ella en su vida cotidiana, la abulia es otra parte clínica que se analiza para el diagnóstico. Entonces, requiere de ese listado, el checklist para estar haciendo las cosas, y si no se le deja, no hace nada. O sea, entonces, y vean que también dentro de estas cosas, esta pareja ha tenido problemas en su relacionamiento, ¿verdad? O sea, no, la misma situación de ella posiblemente hace que ellos mismos se alejen o que las personas se alejen de ellos, ¿verdad? Y luego dice, la valoración más reciente de Ramona se generó a partir de un cambio en sus planes de atención médica. Veamos a qué se está refiriendo aquí quien describe el caso como... Entonces, ¿quién lee ahí? Su nuevo médico observó que ella aún tomaba neurolépticos cada mañana. Su esposo los contaba de manera cuidadosa para ponerlos en su plato y la observaba deglutirlos. ¿Sigo? Sí, termínelo. Durante la entrevista, ella guiñaba los ojos y sonreía cuando no era apropiado. Dijo que ya habían pasado varios años desde que las cámaras de televisión la habían molestado, pero se preguntaba si su closet quizá estuviera embrujado. Ok. ¿Quién comenta la primera parte? Ya lo habían mencionado sobre un tratamiento de neurolépticos. Lo que comentaba la compañera, que eran medicamentos, si no estoy mal, para regular el estado de ánimo. Eso sería la primera parte. Ok, y la otra es que el esposo siempre que tiene que estar vigilando que se los tome, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la bulia que habían mencionado también. Ahora, después de que se los tomaba, ahí dice, durante la entrevista ella guiñaba los ojos y sonreía cuando no era apropiado. ¿Qué es eso? Continuaba con abulia. Pero ahí más que abulia, o sea, ahí más que abulia es otra cosa. O sea, yo estoy actuando de una manera inapropiada en un momento inapropiado. O sea, es comportamiento desorganizado, pero ya no es un comportamiento tan alocado como decía al principio. O sea, algo está haciendo el tratamiento. Y al final también, ¿qué dice? ¿Va? Ya habían... Aquí ya habla de una evolución en relación a lo que ella percibe, a esos síntomas que ha tenido. Entonces dijo que ya habían pasado varios años desde que las cámaras de televisión la habían molestado. Entonces ya cambió su idea delirante, ¿verdad? Pero se preguntaba si su closet quizá estuviera embrujado. O sea, sigue habiendo una idea delirante, pero mitigada, digamos, ¿verdad? Ya no es que ahí están las cámaras vigilándome. Ya ese delirio pasó posiblemente por el tratamiento. Entonces, ha habido cambios en ella cuando ha tenido tratamiento. Entonces, eso también puede dar una idea de que sí, el tratamiento le funciona. Recordemos que esto posiblemente no tenga cura, pero mitiga o aminora, digamos, las manifestaciones. Entonces, eso es otra cosa que podría estar sucediendo con ella. O sea, cambió el médico, hay un tratamiento, ya no son las ideas delirantes de que es vigilada. Y específicamente cuando tiene relaciones sexuales, sino que de repente su closet está embrujado.
O sea, todavía queda una idea ahí por ahí de que hay algo en el closet. Pero ella no piensa que hay todo un equipo de filmación, etcétera, etcétera. Ok. ¿Alguien más que comente? Entonces, pregunto yo a la general. ¿Hay síntomas psicóticos, digamos? Ahorita al final ya no, pero como que ya ha evolucionado, pero al principio sería lo que le comenté de delirio de persecución, es algo psicótico, ¿o no? Sí, entonces sí hay, aquí analicemos la globalidad de todo, ¿ah? Entonces, en toda la evolución de la enfermedad, ¿hay síntomas psicóticos? Sí. ¿Ah? Y en la evolución, hablando de la evolución de enfermedad, ¿va más allá de los 6 meses? También. ¿Ah? ¿Qué otra cosa les gustaría explorar en este caso, digamos, para ya ir catalogándola en un diagnóstico? Cuando ustedes tienen que desarrollar un diagnóstico. ¿Cómo fue que los neurolépticos fueron actuando en ella desde el punto de vista médico, doc? O sea, ¿cómo fue la actuación de los La neurolépticos en evolución, el o sea, caso? los cambios en la evolución con o sin tratamiento, entonces esa es otra cosa que es significativa. O sea, de alguna manera el neuroléptico le benefició, ¿verdad? Entonces es otro signo, ¿verdad? Que los está tomando en la cantidad apropiada, en la frecuencia apropiada, todo eso hay que analizarlo y hay que profundizarlo en un interrogatorio, ¿verdad? ¿Es el medicamento que necesita o necesita otro para ayudarla un poco más? Recuérdese que en la terapia ya farmacológica ya entran otros criterios. Bueno, aquí estamos viendo de cómo desarrollar un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial es bien necesario para poder llegar a un diagnóstico final. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, ya hemos hablado del tipo de los criterios diagnósticos, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de la duración. ¿Es discapacitante lo que está padeciendo? ¿La deshabilita a ella? Yo pienso que sí. Ok. ¿Qué piensan los demás? O sea, que piensan que sí es deshabilitante la enfermedad. Sí, porque el esposo le tiene que hacer un listado de las cosas que tiene que realizar. Y como que hay indicios también de una disfunción social, ¿verdad? Porque no hay relacionamiento, o sea, se ha reducido al mínimo, sigue teniendo un comportamiento inadecuado, mínimo, ¿verdad? O sea, estarle apachando el ojo al doctor o sonreírle, coquetearle y toda la cosa, es un comportamiento inadecuado, pero no es un comportamiento tan alocado, digamos, ¿verdad? Entonces, pero sí hay disfunción social, hubo disfunción social también. Entonces, para llegar a un diagnóstico diferencial, ¿qué otras consideraciones creen que debería de hacerse en lo escaso que se ha descrito acá en el caso? ¿Qué otra cosa tienen que hacer para descartar otras cosas y llegar al diagnóstico de esquizofrenia? ¿Qué otra cosa puede provocar la esquizofrenia? O que pareciera ser una esquizofrenia. O una psicosis. ¿Quién se anima?
O en un paciente X que no sea Ramona, ¿qué otra cosa les gustaría saber? Tal vez el historial de la familia, si hay antecedentes de algún familiar que haya sufrido esta enfermedad o tenga otra patología. Ok, antecedentes familiares. ¿Qué, algo más? Creo que lo de la tarea, con la pregunta que hizo antes de qué otros trastornos podría, creo que en la tarea se leía un poquito de eso porque decía que la esquizofrenia compartía síntomas con otros trastornos, que por eso era como que muy importante realizar las pruebas necesarias y, y que se cumplan los criterios del DSM-5. Podría tratar de una, pues en la tarea decía algo así, pero en este caso creo que aplicar como un trastorno, una depresión psicótica o un trastorno esquizoafectivo. Porque mencionaba Ok, otros, pero creo que el trastorno bipolar no aplica en este caso, ok. ni el trastorno Ahí, depresivo mayor. Alan ya está hablando del diagnóstico, pero descartar otras cosas que no están en esta historia para saber específicamente si... ¿Qué otra cosa puede alterar, por ejemplo, qué otra cosa me puede hacer tener a mí delirios? Se tiene que identificar si está teniendo algún trastorno por el consumo de sustancias también, o si hay Exacto. algún trastorno desde el neurodesarrollo para poder identificarlo bien. Otro tipo de morbilidades, descartar morbilidades, o sea, ahí entra el proceso del análisis clínico del médico, digamos, ¿verdad? O sea, han evaluado totalmente, ¿verdad? Descartan, por ejemplo, una masa intracraniana, eh, otro tipo de morbilidades que pueda dar ese tipo de situaciones. Entonces, es necesario que se descarte lo somático, ¿verdad? O sea, el análisis clínico, físico, a veces lo bioquímico, ¿ah? Pruebas de laboratorio, imagenología a través de una resonancia, qué sé yo, algo que pueda estar, que se tendría que descartar de acuerdo a ciertas manifestaciones en los pacientes. Uso de sustancias, aquí no nos hablan nada, solo se tiene el antecedente que está tomando un medicamento, pero hay alcoholismo, fuma marihuana, usa drogas. O sea, descartar eso totalmente, descartar el uso de sustancias que, que eso hace que se excluya totalmente de la sospecha diagnóstica. Entonces, es uno de los criterios también en el DSM-5. O sea, estar claros con que no hay otra morbilidad y estar claros que no hay consumo de sustancias que puedan llevar. ¿Va? Entonces, un consumo de sustancias puede ser que uno esté delirando, ¿va? Y ver las cámaras. ¿Ok? Bien, entonces, eh, esa desagregación, digamos, en un caso donde se nos presenta una información limitada, nos reta a que necesitamos más información, ¿verdad? Entonces, aquí es un caso teórico sacado de un libro o inventado por alguna persona, pero en la realidad, ustedes tienen un campo rico de información, el cual tienen que explorar para llegar a a un, a un diagnóstico diferencial, que no necesariamente tiene que ser en una primera sesión. En una primera sesión ustedes pueden tener sus apreciaciones, empiezan a conocer al paciente y todo, pero en una primera sesión puede ser tan descriptiva y tan rica que ustedes pueden llegar a tener un diagnóstico certero, ¿verdad? Y pueden llegar a tener todo aquello que, con lo que descarten todo ese proceso de diagnóstico diferencial, entonces descartan y los puede llevar. Pero a veces no es tan fácil. Este caso lleva años de estarlo padeciendo, ya había estado hospitalizada, ha tenido comportamientos muy típicos. Entonces, Ramón había estado enferma durante muchos años con síntomas que incluían comportamiento desorganizado. Ese es el criterio A4 del DSM-5. Tiene una idea delirante en torno a cámaras de televisión.
el diagnóstico de esquizofrenia desorganizada se habría justificado en otro tiempo con base a un afecto inapropiado y bizarro en el discurso. O sea, ella había tenido ese tipo de discurso y comportamiento desorganizado. Entonces, cuando presentaba un cuadro agudo también cumplía con criterios del DSM-5 para la esquizofrenia. Recuérdense que hay episodios agudos y hay situaciones que se han manejado durante un tiempo más extenso. Entonces, hay episodios agudos que si la temporalidad es de un mes, entra también dentro de un criterio para llegar al diagnóstico. Durante la valoración que se hace, ¿verdad?, en el ínterin de todos los padecimientos de Ramona, se encontraba un periodo interepisódico que mostraba ciertas peculiaridades del afecto. A guiños, las ideas del closet habían cambiado, de que estaba de cámaras a estar embrujado. Entonces, como que los síntomas psicóticos están atenuados por el tratamiento. Entonces, presentaba un síntoma negativo intenso, persistente, ¿verdad?, la abulia. Si su esposo no planeaba el día, ella no hacía nada, ¿verdad? Sin embargo, con un solo síntoma psicótico activo parecía haberse recuperado de manera parcial de su último episodio de esquizofrenia. Entonces, vean aquí la temporalidad de cada síntoma, de cada criterio diagnóstico, cómo se está manifestando en el momento en que ustedes están atendiendo a la persona. Entonces, aquí resaltar, ¿verdad?, por supuesto, para recibir el diagnóstico de esquizofrenia, Ramona tendría que carecer de todos los criterios de exclusión. Entonces, los criterios de exclusión ustedes los tienen que dejar bien marcados en su diagnóstico diferencial. Entonces, afecciones médicas generales, esa comorbilidad que pueda existir, trastorno psicótico inducido por el consumo de sustancias, trastornos del estado afectivo o esquizoafectivo. Entonces, aquí a estos últimos dos, del estado de trastorno del ánimo y el esquizoafectivo, ya son más finos, ya son aplicaciones de todos los criterios que están en el DSM-5. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la parte médica, el diagnóstico diferencial de una infección de la vía respiratoria superior, hay cositas tan parecidas que hay que ser más fino en el proceso diagnóstico y determinarlas en una forma bien apropiada para que nosotros lleguemos a tener ese diagnóstico acertado. Igual con la salud mental, ¿verdad?, con los trastornos de comportamiento. Entonces, estaríamos seguros de asumir que este sigue siendo el caso, de modo que su diagnóstico actual sería el que se indica más adelante. Lo vamos a ver. Entonces, observe que incluso la información imprecisa que se aporta en el caso clínico corresponde de manera apropiada a nuestro prototipo de esquizofrenia típica. Entonces, el especificador de evolución es idéntico, especialmente en el antiguo diagnóstico de esquizofrenia de tipo residual. Entonces, el diagnóstico de Ramona es esquizofrenia con episodios múltiples en remisión parcial por el tratamiento que está recibiendo, ¿verdad?, porque ha dejado de padecer cierto tipo de síntomas que la tipificaban o que le hacían que la situación fuera más crítica. Entonces, este tipo de análisis en cada caso que a ustedes se les presente es el que tienen que ir, digamos, desagregando en su análisis. Muchas veces, por ejemplo, uno queda con duda en una primera, una segunda, una tercera sesión, dependiendo de las circunstancias. No es tan fácil, como les digo, llegar a diagnósticos de patologías que tienen muchas similitudes. Entonces,
uno puede ir anotando, puede ir leyendo, puede ir releyendo las cosas y así ustedes pueden llegar a un diagnóstico diferencial. Como les digo, en algunos casos es sumamente sencillo, es como que un caso de libro, dice uno, mira, venía a ver este caso y todos los criterios, así como que hubiera leído el DSM-5 la persona, los manifiesta de una manera tan típica que uno, sin lugar a dudas, aplica un diagnóstico, ¿va? Pero en otras ocasiones hay que explorar, hay que investigar. Como les decía, muchas veces el interactuar solo con el paciente no nos va a dar toda la información a veces que requerimos para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, cuando son trastornos del comportamiento en niños o en adolescentes, requerimos, ¿verdad?, hacer una anamnesis profunda de su crecimiento, de su desarrollo, y esta información la tienen que aportar los padres, ¿verdad? Y muchas veces esa información a veces no la aportan en una forma tan fina como quisiéramos, ¿verdad? Porque no todos le van a decir a ustedes cuando batió el niño, cuando empezó a hablar. La apreciación de una agresividad, por ejemplo, en un niño va a depender, como les digo, también de cómo lo veamos cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra propia realidad, a nuestra propia cultura. Entonces, en personas que tienen cierto tipo de alteración y que no pueden proporcionar ellos por sí mismos toda la información, se requiere entonces que interactuemos con los familiares, con los cercanos, para que nos aporten detalles que de repente el paciente no recuerda, no nos quiere dar o nos altera la información, ¿verdad? O sea, hay alteraciones o trastornos de la conducta donde de repente el paciente no está completamente consciente de su morbilidad, o de repente sí sabe, ¿verdad? Ya le han diagnosticado y le cuenta a uno una historia que lo puede desviar de lo que realmente está sucediendo en él, ¿verdad? Entonces el bipolar puede tener ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, algunos, para evitar el tratamiento, van a modificar su historia y pueden desorientar al terapeuta. Entonces, con este caso, como les digo, hay una historia relativamente corta, pero que aporta información valiosa, donde podemos catalogar, ¿verdad?, esos criterios diagnósticos para poder clasificar la enfermedad y llegar a un diagnóstico diferencial, y luego pulir ese diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico final, ¿verdad? Y el diagnóstico final, más otras circunstancias que tenemos que explorar, nos va a determinar el rumbo terapéutico que tenemos que tener con la persona. O sea, con qué medicamento vamos a abordar, con qué tiempo vamos a dar ese tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de todo esto es que cada persona es un mundo, lo hemos hablado, y tenemos que tener esa habilidad para llegar a tener el diagnóstico y para iniciar un tratamiento de repente en forma conjunta con un psiquiatra, y luego observar, ¿verdad? Continuar con la observación, ver que es toda aquella parte de
de los criterios que tenemos que vigilar en el paciente que estamos, con el paciente que estamos utilizando psicofármacos. Entonces, todo lo propedéutico lo tenemos que vigilar muy de cerca porque tenemos que ver los efectos secundarios, tenemos que ver los efectos esperados, el tiempo en que estamos obteniendo resultados positivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es en términos generales el análisis que en poco tiempo de la duración de la clase y en casos teóricos podemos desarrollar, y creo que con el resto de sus cursos, donde ya ven la parte más clínica, digamos, y donde ya interactúan ustedes con psicólogas y psicólogas docentes que tienen una mayor experiencia, pueden ir mejorando la competencia personal, ¿verdad? ¿Comentarios, observaciones? Doc, usted parece psicólogo. Tiene todos los... pues sí, con mucha propiedad. Nada más me llama la atención por eso, pues... eso. Pero soy pediatra. pero gracias. Entonces, miren, aquí el punto, por ejemplo, en relación al contexto del tema, Ramona requiere tratamiento. ¿Requiere un psicofármaco? Respóndanme ahí sin pena. ¿Requiere un tratamiento? Ok. Entonces, sí, ella sí necesita un tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Esos son otros 100 pesos, como dicen, ¿verdad? Entonces, poco a poco ustedes van a ir encontrando esa salida. Entonces, ustedes pueden tener su apreciación, hasta ustedes pueden interactuar con el médico tratante. Y en cierto momento hasta pueden dar una recomendación. Como les digo, las limitantes que tenemos con el cuerpo profesional dedicado a la salud mental es enorme, es gigantesca. Hay una brecha gigantesca entre necesidades, entre la oferta y la demanda, como nosotros llamamos. Entonces, la oferta es muy poca, es muy cara, ¿verdad? Entonces, que hace casi que imposible que tengamos acceso, todos los que necesitemos una orientación terapéutica, psicológica o psiquiátrica, casi que nos hace inaccesible, ¿verdad? O sea, hay pobreza, no todos tenemos la disponibilidad de tener 500, 800 quetzales por consulta con un psiquiatra, ¿verdad? Y que la consulta sea semanal, quincenal. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa oportunidad? Hagan el ejercicio por curiosidad de llamar cuando tiene cita. Llamen a un psiquiatra para ver para cuándo tiene cita. Entonces, van a ver que las agendas de los psiquiatras están saturadas y que le van a decir, mire, en agosto. Entonces, vayan ustedes al Seguro Social, vayan ustedes al Ministerio de Salud y díganle, pregunten, ¿dónde hay un psiquiatra? O sea, yo trabajé en Alta Verapaz un buen tiempo, era el director de todo el área de salud, digamos, ¿no? Tuve algunos años, y no había un solo psiquiatra, ¿verdad? El único psiquiatra murió en un accidente y se quedó sin psiquiatra. Había un neurólogo, ¿verdad? Y estamos hablando de uno de los departamentos más grandes que tiene el país, con 1 millón de habitantes, aproximadamente, ¿verdad? Con N cantidad de comunidades dispersas en todas las montañas. Entonces, ¿qué hago yo para diagnosticar? ¿Qué hago yo para tratar adecuadamente a todas estas personas?
porque las hay. Proporcionalmente vamos a encontrar problemas de salud mental ahí. Entonces, ¿cómo prevengo? ¿Va? ¿Cómo trato todo esto? ¿Qué otro tipo de circunstancias encontramos en ese tipo de... Y nos vamos a Huehuetenango, nos vamos a Petén, nos vamos a Zacapa, nos vamos a Escuintla y vamos a encontrar problemas muy similares donde digamos, cuando hablamos de acceso a los servicios de salud, hablamos de disponibilidad. O sea, hay oferta de servicio. O sea, hay un psiquiatra, hay psicólogos. Ok, ¿en qué horario trabajan? ¿Qué idioma dominan? ¿Cuál es su formación a fondo? ¿Cuál es la experiencia que tienen? Entonces, no solo es el acceso cuando hablamos de acceso es, bueno, yo quiero entrar a mi casa, entonces para tener acceso a mi casa, que está cerrada, debo tener una llave. La llave tiene que ser la apropiada para abrir esa puerta. Entonces, el acceso en salud no solo es, por ejemplo, la llave. El acceso es, por ejemplo, yo trabajo de 8 a 4. O yo cuido a mis hijos en horas hábiles. Entonces, yo dispongo de tiempo para ir a mis cuidados personales y parte de mi cuidado personal es la salud mental, entonces yo puedo acudir a un terapeuta de 4 en adelante. ¿Verdad? Entonces, ¿habrá alguien que me atienda de 4 en adelante? Solo lo privado. Ese privado tengo la disponibilidad económica para pagar, entonces hay acceso económico, acceso de tiempo. Voy a ir, pero yo soy monolingüe, yo soy quechí, yo soy achí, yo soy sutuil. Entonces, ¿el terapeuta habla el idioma o tengo que tener yo a un traductor? ¿El traductor transfiere realmente la información que yo le estoy dando en forma adecuada? Del paciente hacia el doctor o hacia el psicólogo y viceversa. Lo que yo como psicólogo o como médico le estoy diciendo al traductor que le transfiera, ¿cómo aseguro yo que le está diciendo igual? El puente del traductor también tiene las cuestiones del comportamiento individual, las creencias individuales, mi cosmovisión. Entonces, si algo de lo que el terapeuta está diciendo, el intérprete lo considera como inadecuado, de repente le va a pasar el mensaje de acuerdo a su propia experiencia y a su propia interpretación de la realidad. Entonces, hay un servicio de salud cercano, ok, pero ese servicio de salud cercano dice, si esa población tiene un centro de salud donde hay psicólogo, ¿verdad? Y está apenas a 200 metros, está apenas a 500 metros de distancia. Pero entre la casa y el servicio de salud hay una montaña, hay un río, no hay puente. Entonces, ¿tengo acceso al servicio o no? Entonces, hay barreras de acceso culturales, económicas, idiomáticas, los horarios que les decía. Yo puedo ir, pero tengo mi bebé de 3 años y no hay quien me lo cuide. Entonces, voy a entrar con mi bebé a la consulta y el bebé está en una edad tremenda que todo lo toca, grita, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener yo la tranquilidad de tener esa comunicación con mi terapeuta. Entonces, todo eso tiene que pensar ustedes. O sea, y acorde a eso, como les digo, hay barreras de acceso cultural en los cuales el hecho de que sea una mujer la terapeuta o que sea un hombre el terapeuta ya es una barrera de género, ¿verdad? Entonces, el que no sea de mi raza puede ser que sea una barrera, ¿verdad? Entonces, hay N barreras que vencer
Y no solo es tan simple de sentarse a esperar que lleguen los pacientes. O no es tan simple de llegar yo a buscar pacientes. Entonces, piensen en todo eso. Piensen en todo eso porque van a ser de las cosas que van a confrontar en el día a día de su formación profesional. Así es de que lo dejamos hasta acá y les voy a subir un caso para que ustedes lo analicen, no sean tan profundos, más o menos tomen este caso como el ejemplo y ustedes le resaltan, digamos, los puntos que consideren importantes y lo analizan, lo desagregan y llegan a un diagnóstico diferencial y a un diagnóstico en forma, como les digo, sencilla, como la presentación de PowerPoint, ¿verdad? O sea, el caso no es necesario repetirlo, pero si pueden resaltar las cosas, esto me parece a mí que es una idea delirante del caso, esto es tal y tal cosa, lo resaltan, llena criterios, mi diagnóstico diferencial sería este y mi diagnóstico final podría ser este. ¿Ok? Entonces, que tengan un domingo de información y de formación productivo y una feliz semana también para todos ustedes y nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias, doctor. Feliz día. Hasta luego, pues. Gracias.